El sol comenzaba a descender detrás de las colinas, bañando el cielo de tonos naranjas y rosados, mientras el viento fresco del atardecer barría los campos de maíz. Natalia, con sus 16 años, estaba sentada en una roca en la cima de una pequeña colina, observando cómo la luz del día se desvanecía lentamente. Cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa jugara con su largo cabello castaño, y comenzó a tararear suavemente una melodía que le venía a la mente. Era una canción que había compuesto en su cabeza, un sueño convertido en notas. Desde niña, Natalia había soñado con ser cantante. En su pequeño pueblo escondido en las montañas del sur de México, la música era algo que solo se escuchaba en las festividades locales o en las pocas radios viejas que aún funcionaban. Pero para ella, cantar era como respirar. Sentía que cada melodía la conectaba con algo más grande, algo fuera de ese pequeño mundo de cosechas y rutina. Su familia, sin embargo, no lo veía así. «Natalia», gritó su madre desde la distancia. «Deja de soñar y ven a ayudar con la cosecha». El grito rompió el suave murmullo del viento y las melodías en su cabeza se desvanecieron. Natalia bajó la mirada hacia los campos de maíz. Allá abajo, su madre, una mujer de rostro severo y manos trabajadas por los años, movía los brazos llamándola. Su padre, don Rubén, estaba más lejos, junto a sus hermanos, revisando el estado de las plantas. Todos trabajaban, menos ella. «Ya voy, mamá», respondió, levantándose con desgano. Natalia bajó la colina lentamente, mirando cómo el sol desaparecía por completo detrás de las montañas. Cada paso que daba hacia su casa le parecía que la alejaba más de su verdadero destino. Desde que tenía uso de razón, su vida había estado marcada por el trabajo en el campo, ayudando a su familia a cultivar maíz y frijoles. Su padre le decía siempre que la tierra era lo único seguro en la vida, que era lo que les daba de comer y sustento. Pero Natalia sentía que había algo más allá del horizonte, algo más que la rutina diaria de sembrar, cosechar y preparar la comida. Cada vez que cerraba los ojos, se veía a sí misma en un escenario, cantando frente a una multitud, con luces brillantes y aplausos que resonaban como una promesa. El problema era que, en su pequeña comunidad, ese tipo de sueños parecían imposibles. Cuando finalmente llegó a casa, su madre la recibió con una mirada de desaprobación. «No puedes seguir perdiendo el tiempo de esa manera, hija. Aquí todos trabajamos. La tierra no espera». «Lo sé, mamá», respondió Natalia, tomando la canasta que le ofrecía su madre. La cena esa noche fue silenciosa. Todos estaban cansados después de un largo día en los campos. Natalia apenas comía, su mente seguía en otro lugar. Se preguntaba cómo sería la vida en la ciudad. Nunca había estado en una, pero escuchaba historias de aquellos que volvían a veces al pueblo, diciendo que todo allí era diferente, las oportunidades, la gente, la música. La ciudad significaba libertad. Don Rubén notó el silencio de su hija y suspiró, sabiendo lo que rondaba en su mente. «Tu lugar está aquí, Natalia», dijo de repente, rompiendo el silencio. «La ciudad no es para gente como nosotros. Es peligrosa, engañosa. La vida en el campo es dura, pero es segura». Natalia bajó la mirada, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Sabía que su padre hablaba desde el cariño, pero no comprendía lo que ella realmente sentía. «No todos nacimos para quedarnos aquí, papá», murmuró, apenas audible. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Natalia se quedó despierta en su pequeño cuarto. Tenía una pequeña radio que a veces lograba captar estaciones de música de la ciudad. La encendió en el volumen más bajo posible, y una suave balada llenó la habitación. Se tumbó en la cama, cerrando los ojos y permitiendo que la música la envolviera. «Algún día», susurró para sí misma. «Algún día estaré allí». Las palabras flotaron en la oscuridad de la habitación como una promesa silenciosa. Sabía que si se quedaba en el pueblo, nunca lograría su sueño. Pero también sabía que salir de allí significaba dejar a su familia, su hogar, todo lo que había conocido. Era una decisión que la atormentaba, pero la llamada de su sueño era cada vez más fuerte. A la mañana siguiente, mientras su familia continuaba con su rutina, Natalia se levantó más temprano que de costumbre. Fue a la pequeña mochila de cuero que usaba para ir al mercado y comenzó a empacar. Apenas unos cambios de ropa, algo de comida que pudo tomar de la despensa, y un par de billetes que había guardado en secreto durante meses. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Sabía que no podía despedirse. Si lo hacía, su familia intentaría detenerla. Así que, antes de que el sol asomara por completo, salió en silencio por la puerta trasera y caminó por el sendero que llevaba al pueblo. Cada paso la llenaba de emoción y miedo. Sabía que no habría vuelta atrás. A medida que el pueblo desaparecía en la distancia, el sonido del campo, los grillos y el viento, se desvanecía,
dejando solo el eco de sus propios pensamientos. Al llegar al pueblo, vio el pequeño autobús que pasaba solo 2 veces al día. Era su única oportunidad. Subió sin mirar atrás, y mientras el autobús arrancaba, sintió como una mezcla de alivio y tristeza la inundaba. Se despedía del campo, de su familia, de todo lo que conocía. Mirando por la ventana, Natalia se prometió que no volvería hasta haber logrado algo. El campo quedaba atrás, pero el horizonte ahora era suyo. Giro final. Natalia se dirige hacia la ciudad, llena de sueños pero también de incertidumbre. El autobús se aleja del pequeño pueblo, llevándola hacia un futuro incierto, mientras su familia, sin saberlo, se queda preguntándose por su ausencia. La ciudad era un mundo completamente diferente a todo lo que Natalia había conocido. Desde el momento en que bajó del autobús en la terminal central, fue recibida por un caos abrumador, el rugido incesante de los automóviles, el bullicio de la gente que caminaba apresuradamente y los sonidos estridentes de las bocinas y las sirenas que resonaban en cada esquina. Se sintió pequeña, insignificante, en medio de aquel mar de personas que se movían sin detenerse a observar a su alrededor. Esto es increíble, murmuró para sí misma mientras miraba hacia los altos edificios que parecían tocar el cielo. Natalia había soñado con la ciudad toda su vida, pero ahora que estaba allí, el sentimiento era una mezcla extraña de emoción y miedo. Las luces brillantes y las calles llenas de vida la emocionaban, pero también le recordaban que estaba sola, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Sostenía su mochila con fuerza, como si fuera lo único seguro en ese lugar desconocido. Durante los primeros días, Natalia vagó por las calles sin rumbo fijo. Con el poco dinero que había traído, alquiló una pequeña habitación en un hotel barato, donde las paredes eran delgadas y el ruido de la calle entraba sin invitación. En las noches, el insomnio la consumía, mientras escuchaba las risas y los gritos de las personas que pasaban por su ventana. El día que su dinero se agotó, tuvo que enfrentar la realidad. Salió temprano con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que le diera la oportunidad de sobrevivir en ese mundo nuevo. Se preguntó si sería tan fácil como lo había imaginado. ¿Bastaría con que alguien la escuchara cantar para que su vida cambiara? Al llegar al Parque Central, vio a varios músicos callejeros tocando para las pocas personas que se detenían a escucharlos. Se sintió tentada a unirse, pero la inseguridad la detuvo. No estaba lista para ser juzgada por extraños, no aún. Mientras vagaba, sus pensamientos la llevaron a una pequeña cafetería en un rincón tranquilo de la ciudad. Las puertas de cristal estaban adornadas con luces cálidas, y el aroma del café recién hecho la envolvió cuando entró. Las mesas estaban ocupadas por grupos de amigos, parejas conversando y gente trabajando en sus computadoras. ¿Algo para ti?, preguntó una camarera joven con una sonrisa amable. Solo un café, por favor, respondió Natalia, sacando las últimas monedas que tenía en el bolsillo. Se sentó junto a una ventana, mirando cómo la gente pasaba apurada por la calle. Mientras bebía el café, un pensamiento la golpeó con fuerza: no podía quedarse aquí mucho tiempo. Su dinero se estaba agotando, y no tenía un plan concreto. Esa misma tarde, se armó de valor y decidió intentarlo. Se dirigió al parque nuevamente, esta vez con la intención de cantar. Encontró un rincón cerca de una fuente y, con la voz temblorosa, comenzó a tararear una melodía. Al principio, apenas se escuchaba a sí misma. El miedo la consumía, pero poco a poco, su voz fue ganando fuerza. Pasaron unos minutos antes de que alguien se detuviera. Un hombre de cabello despeinado y guitarra en mano la observaba desde la distancia. Mateo, un joven músico callejero, había notado a Natalia desde que llegó al parque. Sabía reconocer cuando alguien era nuevo en la ciudad, y la forma en que ella cantaba le recordó sus propios comienzos. «Oye», le dijo acercándose después de que terminó la canción, «tienes buena voz, pero necesitas soltar más el miedo». Natalia lo miró, un poco sorprendida por la interrupción, pero agradecida por la compañía. Hacía días que no hablaba con nadie. «Es difícil», respondió, encogiéndose de hombros. «No sé si estoy lista para esto». Mateo sonrió y se sentó a su lado. «Nadie está listo al principio», dijo mientras afinaba su guitarra. «Pero mira, aquí todos empezamos así. El truco es que sigas adelante, aunque pienses que no puedes». Mateo le contó cómo él también había llegado a la ciudad con sueños de ser músico, pero pronto descubrió que la competencia era feroz y que la vida en la ciudad no era tan fácil como la gente pensaba. Con el tiempo, había aprendido a ganarse la vida tocando en las calles, en bares y en pequeños locales. Aunque no era el éxito que había imaginado, al menos podía vivir de lo que amaba. «No es mucho», dijo Mateo, encogiéndose de hombros, «pero al menos puedo tocar cada día. Y tú, si realmente quieres cantar, puedes hacerlo también. Solo necesitas paciencia». Natalia lo escuchaba con atención.
Había algo en la forma en que Mateo hablaba que la tranquilizaba. No era un hombre de grandes promesas, pero hablaba desde la experiencia. Y eso, en ese momento, era lo que más necesitaba, una dosis de realidad. ¿Y tú?, preguntó él, cambiando el tema. ¿De dónde vienes? Natalia dudó un momento antes de responder. De un pequeño pueblo en las montañas, dijo, evitando mencionar los detalles. Vine aquí para perseguir mi sueño de ser cantante, pero no es tan fácil como pensaba. Mateo asintió, como si ya conociera esa historia. Él también había venido de lejos, dejando atrás a su familia y su hogar en busca de algo más grande. La ciudad puede ser cruel, dijo, con un tono serio. Pero también puede darte lo que buscas si aguantas lo suficiente. No te rindas. Agradecida por el consejo, Natalia decidió seguir su ejemplo. Durante los días siguientes, comenzó a cantar en el parque regularmente, cada vez con más confianza. A veces ganaba algunas monedas, otras veces nada. Pero lo que realmente importaba era que, con cada canción, su miedo disminuía. Una tarde, después de una larga jornada de canto, Mateo la invitó a tocar con él en un pequeño bar del centro. No era un lugar glamuroso, pero la oportunidad de cantar frente a un público real la emocionó. Vamos, le dijo él, guiñándole un ojo, ya es hora de que pruebes algo más grande que el parque. Cuando llegaron al bar, el ambiente era cálido, aunque modesto. Las luces eran tenues y el escenario, pequeño. Mateo subió primero, tocando algunas canciones con su guitarra mientras Natalia lo observaba desde una mesa. Sentía los nervios en cada parte de su cuerpo, pero sabía que esta era su oportunidad. Cuando llegó su turno, subió al escenario con las piernas temblorosas. El micrófono frente a ella parecía enorme, y las miradas de las pocas personas en el bar se clavaron en ella como pequeñas agujas. Tragó saliva y tomó aire antes de empezar a cantar. Al principio, su voz salió débil, casi un susurro. Pero a medida que avanzaba la canción, la familiaridad de la melodía la hizo entrar en confianza. Cerró los ojos y dejó que la música la guiara. Por un momento, olvidó que estaba en un bar pequeño y que era solo una chica más en la ciudad. Se imaginó en ese escenario de ensueño, con luces brillantes y aplausos ensordecedores. Cuando terminó, el bar estalló en aplausos moderados, pero sinceros. Natalia sonrió, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que era solo un pequeño paso, pero era un paso hacia algo más grande. Giro final. Al final de la noche, un hombre que había estado sentado en la barra todo el tiempo se acercó a ella. Parecía misterioso, y había algo en su mirada que la incomodaba. «Tienes talento», dijo. «¿Has pensado en hacer algo más grande que esto?» Natalia sintió que esta podría ser su oportunidad, pero también una advertencia de que no todo lo que brilla es oro. La luz tenue del pequeño bar se mezclaba con el humo de los cigarrillos, creando una atmósfera densa y cargada. Natalia aún sentía los aplausos resonando en sus oídos mientras bajaba del escenario. Su corazón latía desbocado por la emoción de haber cantado frente a un público. No era la gran multitud con la que había soñado, pero esos rostros atentos que la miraban y la aplaudían significaban mucho más de lo que podía poner en palabras. Mateo la felicitó con una sonrisa sincera, dándole una palmada en la espalda. «Lo hiciste bien, chica. Te lo dije, tienes lo que se necesita». Natalia sonrió, aún sin creer lo que había logrado, pero en medio de esa alegría un sentimiento extraño la invadía. Desde una esquina oscura del bar, el hombre que la había observado toda la noche se acercaba lentamente. Llevaba un traje oscuro, bien cuidado, y sus ojos brillaban con una mezcla de interés y algo que Natalia no podía descifrar. «Tienes un talento natural», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca para que solo ella lo escuchara. «Me llamo Emilio Solano, y trabajo en la industria musical. He visto a muchos jóvenes con sueños como el tuyo, pero pocos con la voz que tú tienes». Natalia lo miró, sorprendida por el comentario. Nunca había pensado que su voz pudiera ser especial para alguien fuera del pequeño mundo en el que había crecido. Sin embargo, algo en la forma en que Emilio hablaba la hacía sentir incómoda, como si sus palabras estuvieran llenas de segundas intenciones. «Gracias», dijo ella con cautela, «pero solo estoy empezando». Emilio sonrió con una confianza que parecía infinita. «Todos empiezan en algún lugar, Natalia. Pero hay quienes pueden dar el salto más rápido si saben rodearse de las personas adecuadas. Te ofrezco una oportunidad de salir de estos bares pequeños y empezar algo real». El corazón de Natalia dio un vuelco. La ciudad estaba llena de promesas vacías, lo sabía, pero había algo tentador en la oferta de Emilio. A pesar de sus dudas, la curiosidad la superaba. Durante toda su vida había soñado con la gran oportunidad, y ahora, tal vez, esta era su primera puerta hacia ese mundo. «¿Y qué es lo que ofreces exactamente?», preguntó, tratando de mantener la calma.
Una grabación, respondió Emilio, sin perder tiempo. Un sencillo que podríamos producir juntos. Nada extravagante al principio, algo que te permita mostrar tu voz a más personas. Tengo contactos en la industria religiosa, y tu estilo, esa pureza en tu voz, podría ser exactamente lo que están buscando. Natalia frunció el ceño. La idea de mezclar su música con el ámbito religioso no era algo que hubiera considerado antes, pero Emilio lo decía con tanta seguridad que parecía lógico. Además, era verdad que en ese mundo la música tenía un espacio reservado para el alma y el corazón. Podría ser su oportunidad para entrar al ámbito musical por la puerta grande, aunque tal vez no de la manera que había imaginado. Piénsalo, añadió Emilio, entregándole una tarjeta de presentación. No te estoy pidiendo una respuesta ahora, pero no dejes pasar mucho tiempo. En esta ciudad, las oportunidades van y vienen más rápido de lo que uno cree. Natalia tomó la tarjeta, sintiendo el peso de la decisión que se avecinaba. Emilio le sonrió por última vez antes de desaparecer entre las sombras del bar. Esa noche, mientras caminaba de regreso a la pequeña habitación que compartía con otras dos chicas en un edificio destartalado, Natalia no dejaba de darle vueltas a la oferta. Por un lado, sentía que la oportunidad de Emilio era demasiado buena para ser verdad, pero por otro, no podía negar que era justo lo que había estado esperando. Al llegar a su habitación, encontró a una de sus compañeras, Sofía, sentada en el borde de la cama, revisando algunos papeles. Natalia, ¿cómo te fue hoy?, preguntó con una sonrisa amistosa. Sofía era una joven que, como Natalia, había llegado a la ciudad con grandes sueños, pero su enfoque estaba en la moda. Había sido una fuente de apoyo durante las últimas semanas, compartiendo historias de lucha y dándole ánimos cuando las cosas se ponían difíciles. Creo que hoy tuve mi primer gran momento, dijo Natalia, sentándose junto a ella. Le contó a Sofía lo que había sucedido en el bar, desde la actuación hasta la oferta de Emilio. Sofía la escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Sofía, una vez que Natalia terminó de contarle. No lo sé, respondió Natalia, suspirando. Parte de mí quiere aprovechar la oportunidad, pero hay algo que no me termina de convencer. Emilio parecía, no sé, demasiado seguro de sí mismo. Sofía asintió, pensativa. Es normal dudar. La ciudad está llena de personas que parecen tener las respuestas, pero la mayoría solo está buscando lo suyo. Aún así, no todas las oportunidades son malas. Tal vez deberías investigar un poco más antes de decidir. Las palabras de Sofía resonaron en la mente de Natalia. Tenía razón, no podía simplemente lanzarse a algo sin conocer más. Emilio podría ser sincero, o podría ser alguien más intentando aprovecharse de una soñadora. Los días siguientes, Natalia continuó cantando en el parque y en los pequeños bares, pero la oferta de Emilio nunca dejó de rondar su mente. Decidió que debía seguir el consejo de Sofía y buscar más información antes de tomar una decisión. Una tarde, mientras cantaba en el parque, se encontró con don Pablo, un hombre mayor que llevaba muchos años trabajando en el mundo de la música religiosa. Era una figura respetada, y aunque no estaba involucrado en los grandes negocios, era conocido por su sabiduría y experiencia. Natalia se acercó a él después de su presentación, buscando orientación. Don Pablo, ¿usted conoce a Emilio Solano?, preguntó, esperando alguna reacción que le diera pistas. El anciano la miró con una expresión seria, pero sin sorpresa. Sí, lo conozco, respondió después de una pausa. Emilio es uno de esos hombres que sabe cómo hacer negocios, pero su enfoque es particular. No todos los que trabajan con él tienen buena suerte. Te diré esto, si decides trabajar con él, hazlo con los ojos bien abiertos. No todo lo que brilla es oro, muchacha. Las palabras de don Pablo resonaron en su mente mientras caminaba de regreso a su habitación esa noche. Sabía que Emilio podría ofrecerle lo que tanto había deseado, pero también era consciente de los peligros que venían con esas promesas. Giro final. Esa misma noche, Natalia recibió un mensaje de Emilio. Era breve, directo. ¿Listo para grabar? Tenemos una oportunidad de oro. No la desperdicies. El mensaje la llenó de ansiedad. Ahora debía tomar una decisión. Confiar en Emilio y seguir adelante con la promesa del éxito rápido, o escuchar sus instintos y tomar el camino más largo, pero quizás más seguro. Mientras miraba la pantalla de su teléfono, Natalia sabía que el camino que eligiera ahora cambiaría su vida para siempre. La habitación de Natalia estaba completamente en silencio, excepto por el leve zumbido de su celular en la mesa de noche. Las palabras del mensaje de Emilio seguían brillando la pantalla. ¿Listo para grabar? Tenemos una oportunidad de oro. No la desperdicies. El corazón de Natalia latía rápido mientras se quedaba inmóvil, observando esas palabras que prometían tanto y al mismo tiempo la llenaban de dudas.
El aire en su pequeño cuarto se sentía denso, como si cada rincón estuviera invadido por las preguntas que no podía dejar de hacerse. ¿Era esta su oportunidad de alcanzar el sueño por el que había dejado su hogar? ¿O era una trampa disfrazada de éxito fácil? ¿Qué harías tú? Susurró al aire, como si las paredes fueran a darle una respuesta. Sofía no estaba esa noche. Había salido temprano para una entrevista en una tienda de ropa, y el silencio de la ausencia de su compañera solo hacía que los pensamientos de Natalia se volvieran más ruidosos. Caminó de un lado a otro en la pequeña habitación, sus pasos rápidos resonaban en el piso de madera. Recordó las palabras de don Pablo: no todo lo que brilla es oro. Esa advertencia le había dejado una sensación inquietante. Sabía que Emilio tenía el poder de llevarla a una audiencia mucho mayor, tal vez incluso a la fama, pero ¿a qué costo? No puedo quedarme así, se dijo finalmente, buscando el teléfono con manos temblorosas. Decidió que lo mejor era hablar con Mateo. Él la había ayudado desde el principio, y aunque no tenía todas las respuestas, siempre había sido honesto con ella. Envió un mensaje rápido, pidiéndole que se encontraran en el parque donde solían tocar. Minutos después, ya estaba caminando por las calles de la ciudad, el aire fresco de la noche calmando un poco sus nervios. Llegó al parque y encontró a Mateo sentado en el mismo banco donde siempre se reunían después de tocar. Estaba afinando su guitarra, pero al verla, dejó el instrumento a un lado y se levantó con una expresión preocupada. «Natalia, ¿qué pasa? Te ves tensa». «Es Emilio», respondió ella, sin rodeos. «Me ha ofrecido grabar un sencillo. Dice que es mi oportunidad de oro, pero no estoy segura de si debo hacerlo». Mateo la miró con el ceño fruncido, claramente incómodo con la mención del nombre de Emilio. «¿Emilio Solano?», preguntó, y al ver que Natalia asentía, suspiró profundamente. «Mira, no es un secreto que Emilio tiene contactos y puede ayudarte a subir rápido, pero he oído cosas sobre él. Trabajar con él no es tan sencillo como parece. Hay gente que ha terminado peor después de hacer tratos con él». Natalia se sentó junto a Mateo, sintiendo un nudo formarse en su estómago. «¿Qué has escuchado exactamente?», preguntó, buscando más claridad en sus palabras. «Emilio puede ser manipulador», dijo Mateo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «He conocido artistas que empezaron con él, pero sus carreras terminaron estancadas porque Emilio controla cada aspecto de su música. Si aceptas trabajar con él, podrías perder más de lo que ganarías». El silencio que siguió a las palabras de Mateo fue pesado. Natalia miraba al suelo, recordando cómo Emilio había hablado de su carrera con tanta confianza, como si ya tuviera un plan exacto para su éxito. ¿Eso era lo que la inquietaba? ¿La falta de control que tendría sobre su propia voz? «Pero también puede ser mi única oportunidad», dijo en voz baja, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. «Si no acepto, ¿qué hago? ¿Seguir cantando en parques y bares pequeños para siempre?». Mateo suspiró y pasó una mano por su cabello, visiblemente frustrado. «Natalia, sé que es difícil. Sé lo que significa querer algo tanto que estarías dispuesto a arriesgarlo todo por ello, pero tienes que pensar en lo que realmente estás buscando. ¿Es la fama rápida lo que quieres? ¿O quieres ser reconocida por tu propia voz, por tu arte?». Sus palabras resonaron profundamente en Natalia. Sabía que él tenía razón. Ella había dejado su hogar no solo para ser famosa, sino para ser una cantante que pudiera tocar los corazones de las personas con su música. El miedo de perder esa esencia, de convertirse en algo que no reconocería, la invadió de repente. «Pero si no acepto», insistió ella, mordiéndose el labio, «¿y si no consigo otra oportunidad como esta?». Mateo la miró con seriedad, pero sus ojos mostraban comprensión. «La ciudad está llena de oportunidades, Natalia, pero también está llena de trampas. A veces, lo que parece una puerta abierta, en realidad es una jaula. No digo que Emilio sea necesariamente esa jaula, pero debes estar segura de lo que estás dispuesta a sacrificar». Natalia guardó silencio. El sonido de la guitarra de un músico callejero en la distancia llenaba el aire, una melodía triste y solitaria que parecía resonar con lo que ella sentía. Sabía que la decisión no sería fácil, y que cada opción venía con sus propios riesgos. «Te agradezco, Mateo», dijo finalmente. Necesitaba escuchar eso. «A veces, me siento atrapada entre lo que quiero y lo que debería hacer». «No estás sola», respondió él suavemente. «Todos pasamos por eso en algún momento. Pero recuerda, es tu voz la que importa, no lo que los demás quieran hacer con ella». Natalia asintió, sintiéndose un poco más clara, pero aún lejos de tomar una decisión definitiva. Se despidió de Mateo, agradecida por su honestidad, y regresó lentamente a su habitación. Esa noche, Natalia apenas pudo dormir. Los pensamientos giraban en su mente como un remolino sin fin.
Recordaba a su familia en el campo, los días que había pasado soñando con estar en una gran ciudad, cantando en escenarios importantes. Y ahora que tenía la oportunidad de dar ese primer paso, no sabía si estaba lista para lo que venía. Finalmente, decidió hacer lo que Mateo había sugerido, pensar en lo que realmente quería. Encendió una vela, algo que solía hacer cuando necesitaba claridad, y se sentó frente a su pequeña ventana, mirando la luna brillante que colgaba sobre los rascacielos. En su corazón, sabía que no se trataba solo de alcanzar la fama. Quería cantar porque la música era su manera de expresarse, de conectar con los demás. Si aceptar la oferta de Emilio significaba perder eso, ¿realmente valía la pena? Con esa pregunta aún latiendo en su mente, tomó su celular y, con manos temblorosas, escribió un mensaje. Emilio, gracias por la oferta, pero necesito más tiempo para pensar. Mi voz es importante para mí, y quiero estar segura de tomar la decisión correcta. Envió el mensaje antes de que pudiera dudar más y se quedó mirando la pantalla, esperando una respuesta. Pasaron varios minutos, y finalmente el teléfono vibró. Era Emilio. Te entiendo, Natalia. Pero recuerda, las oportunidades no esperan. El tiempo es ahora. Natalia leyó el mensaje, sintiendo la presión crecer nuevamente. Cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que la decisión debía tomarse pronto, pero también sabía que no debía apresurarse. Giro final. A la mañana siguiente, cuando se despertó con una sensación de claridad renovada, encontró una sorpresa esperándola en su puerta, un sobresellado. Lo abrió con curiosidad, y adentro encontró una invitación para una audición en una importante disquera de música religiosa. No estaba firmado por Emilio, pero el nombre de la empresa era uno que él había mencionado antes. La invitación parecía un regalo caído del cielo, pero sería un regalo o una trampa más profunda. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos mientras Natalia miraba por la ventana del auto. Junto a ella, Emilio, su manager, sonreía con satisfacción después de una reunión crucial con productores musicales. Habían discutido su próximo proyecto, uno mucho más grande de lo que había imaginado al firmar con la disquera. Aunque su entusiasmo era contagioso, Natalia sentía una creciente inquietud en su interior. Emilio había sido su guía en este nuevo mundo, pero cada día que pasaba, las decisiones sobre su música parecían escapar de sus manos. Al principio, todo era emocionante, grabar en grandes estudios, colaborar con artistas renombrados. Sin embargo, conforme el proyecto crecía, la industria comenzaba a exigirle más de lo que estaba dispuesta a dar. La música, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía como una carga. Tienes que entender algo, Natalia, dijo Emilio en una reunión reciente. El éxito no es solo talento. Tienes que dar a la gente lo que quiere. Tu imagen y tu música deben reflejar algo más grande que tú. Ella había asentido, pero por dentro estaba en conflicto. ¿Significaba eso que debía sacrificar su autenticidad por la aprobación de otros? Las palabras de Emilio resonaban en su mente mientras la ansiedad aumentaba. Esa noche, después de una larga jornada de grabación, Natalia decidió dar un paseo por las calles iluminadas de la ciudad. Necesitaba claridad. Sacó su teléfono y vio un mensaje de Mateo, su amigo del campo. ¿Cómo vas? Hace mucho que no hablas. ¿Todo bien?, preguntó él. Por un momento, dudó en responder, pero necesitaba desahogarse. Estoy bien, solo ocupada, escribió. A veces es más de lo que esperaba. Mateo contestó rápidamente. Eso no suena como tú. ¿Quieres que hablemos? Finalmente, Natalia aceptó. Se conectaron por videollamada, y mientras se la escuchaba, ella comenzó a desahogar sus sentimientos. Todo esto es mucho más complicado de lo que pensé, admitió. La música siempre fue lo que me definía, pero ahora siento que no es solo mi música, es lo que otros quieren que sea. Mateo la miró con comprensión. Natalia, siempre supiste lo que querías. Si este camino no te permite ser tú misma, ¿vale la pena seguirlo? Sus palabras la hicieron reflexionar. ¿Estaba realmente perdiendo su esencia en este proceso? Los días pasaron y la lucha interna se intensificó. Emilio la llevaba de reunión en reunión, pero cada vez que se hablaba del tour, ella se sentía más atrapada. Una tarde, después de grabar una canción que no resonaba con ella, la frustración se acumuló. ¿Puedo tomar un descanso?, preguntó, con la voz tensa. El productor asintió, y Natalia salió del estudio. Afuera, el cielo gris parecía reflejar su estado de ánimo. Se sentó en un banco cercano, intentando calmarse. Las palabras de Mateo resonaban en su mente. Nunca dejes que te quiten lo que eres. Su teléfono sonó. Era Emilio. Natalia, necesito que vengas a la oficina. Tenemos que hablar sobre el tour. El tour. Lo sabía.
Era el gran proyecto que implicaba una serie de conciertos, pero las canciones elegidas no eran las suyas. Eran himnos comerciales que no le representaban. Con determinación, se dirigió a la oficina de Emilio. Cuando llegó, lo encontró esperando con una carpeta sobre la mesa. Natalia, comenzó él, hemos hablado con los ejecutivos y tenemos un plan increíble para ti. Este tour te catapultará al estrellato. Abrió la carpeta y mostró las fechas y canciones. Al verlas, su corazón se hundió. Estas no son mis canciones, dijo, levantando la vista hacia él. Lo sé, pero son las que van a conectar con el público. Tienes que entender que esto es parte del negocio. La frustración creció dentro de ella. Yo firmé con ustedes porque creía que me apoyaban como artista, no para ser una marioneta. Emilio la miró, su expresión era más fría. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Si no haces esto, puede que no haya una próxima oportunidad. Natalia sintió un extraño alivio. Ya no podía seguir ignorando su verdad. Lo sé, pero no puedo perderme a mí misma por una oportunidad. El silencio que siguió fue aplastante. Natalia se dio cuenta de que había tomado una decisión crucial. Lo siento, Emilio, dijo con firmeza, no voy a hacer este tour si no puedo ser fiel a mi música. Salió de la oficina sintiéndose más ligera, aunque su futuro en la disquera era incierto. Aquel día, Natalia se despidió de la sombra de la industria y decidió volver a buscar su voz, una voz que le perteneciera por completo. Después de su confrontación con Emilio, Natalia se sentía libre, pero también asustada. Había dejado la disquera y, con ello, la seguridad que creía tener. Las luces de la ciudad parecían más brillantes, pero también más distantes. Necesitaba reconectar con su esencia y redescubrir la música que había dejado de lado. Sin embargo, el miedo de no ser suficiente la seguía persiguiendo. Un par de días después, Natalia decidió visitar su pueblo. Había pasado tanto tiempo desde que había dejado atrás sus raíces. Cuando llegó, la nostalgia la invadió. Las calles de tierra, las casas coloridas y el murmullo del río le recordaban los días sencillos de su infancia. Sin embargo, la alegría fue rápidamente empañada por el temor de que la gente la viera como una traidora. ¿La aceptarían de nuevo? Mientras caminaba por el mercado, se encontró con varios rostros familiares. La señora Elena, que vendía frutas frescas, la miró con sorpresa. «Natalia», exclamó, acercándose con una sonrisa. «No puedo creer que seas tú. Has cambiado tanto». «Hola, señora Elena», respondió Natalia, sintiendo un nudo en la garganta. «He estado en la ciudad, tratando de hacer mi carrera. ¡Qué emocionante! Pero te extrañamos aquí. La gente habla de ti, de tus éxitos. Todos piensan que has desaparecido». Natalia sonrió forzadamente. Su corazón se encogía al escuchar esas palabras. No quería ser un recuerdo distante, quería ser parte de su hogar. «¿Podrías hacer una presentación aquí?», sugirió la señora Elena. «La gente estaría encantada de verte en el Festival de la Primavera». El corazón de Natalia se aceleró. La idea de regresar al escenario donde había comenzado todo la entusiasmaba y aterrorizaba al mismo tiempo. «No estoy segura», respondió, bajando la mirada. «No sé si la gente querrá escucharme». «Por favor, niña. Eres una estrella. Solo se necesita que regreses y recuerdes quién eres», dijo Elena con ternura. Natalia se despidió de la señora Elena y siguió caminando por el mercado, reflexionando sobre la propuesta. La idea de presentarse en su pueblo la emocionaba. ¿Sería capaz de tocar su propia música de nuevo? Al día siguiente, se encontró con Mateo. Se reunieron en el parque donde solían tocar juntos. Al verlo, su corazón se llenó de calidez. Su amigo había sido un ancla en su vida desde que se conocieron. «Qué bueno verte», dijo Mateo, sonriendo. «Te extrañé. Todos en el pueblo también». «Yo también te extrañé», respondió Natalia, sintiéndose aliviada. «Estoy pensando en hacer una presentación en el Festival de Primavera». Mateo la miró con sorpresa. «Eso sería increíble. ¿Qué te detiene?» «No sé, Mateo. La última vez que estuve en un escenario, sentí que no era yo. No quiero volver a sentirme así». Mateo tomó su mano y la miró a los ojos. «Natalia, la música es tuya. Tienes que tocar lo que realmente sientes. La gente quiere ver tu autenticidad, no una versión hecha por otros». Sus palabras resonaron en su corazón. Tenía que recordar por qué había comenzado a cantar en primer lugar, para expresarse, para compartir su historia. La idea de tocar en su pueblo, en su comunidad, comenzó a cobrar vida. Esa noche, Natalia se sentó en su habitación y escribió una nueva canción. Las notas fluían con facilidad, llenando el aire con un sentido de propósito renovado.
Cada acorde que tocaba le recordaba la belleza de sus raíces y la conexión que había perdido con su música. Al día siguiente, decidió visitar el lugar donde solía ensayar con Mateo. Allí, en la tranquilidad del bosque, comenzó a practicar su nueva canción. Las notas resonaban entre los árboles, y por un momento, se sintió en casa. Mientras ensayaba, una sombra se proyectó sobre ella. Al mirar hacia arriba, vio a un grupo de jóvenes del pueblo, mirándola con curiosidad. ¿Eres tú, Natalia?, preguntó uno de ellos, un chico de cabello rizado. Sí, soy yo, respondió, un poco nerviosa. He escuchado que eres una gran cantante. Nos encantaría escucharte, exclamó otro. Natalia sonrió, sintiendo el aliento fresco de la aceptación. Los jóvenes se acercaron, sentándose alrededor de ella. Uno de ellos sacó una guitarra y comenzó a tocar una melodía suave. ¿Te gustaría cantar con nosotros?, sugirió el chico de cabello rizado. Se sintió invadida por la emoción. Esta era la oportunidad que necesitaba para reconectar con su música y con su gente. Así que, con un brillo en los ojos, comenzó a cantar su nueva canción, dejando que las notas fluyeran de su corazón. Los jóvenes la siguieron, creando una armonía inesperada en medio del bosque. La música llenó el aire, llevándola de regreso a sus raíces y recordándole que la autenticidad siempre sería su mayor fortaleza. Al finalizar la canción, un aplauso espontáneo estalló entre los jóvenes. Natalia se sintió abrumada por la calidez y el amor que la rodeaban. Había encontrado su voz de nuevo, y no estaba dispuesta a dejarla escapar. Mientras regresaba a casa esa noche, con una sonrisa en el rostro y la determinación renovada, sabía que la presentación en el Festival de Primavera sería su momento para brillar auténticamente. Y, más importante aún, sería su forma de mostrar al mundo quién era realmente, una joven del campo que se había atrevido a soñar. Natalia se sintió lista para enfrentar lo que viniera. La sombra del pasado comenzaba a desvanecerse, y la luz de su verdadero yo empezaba a brillar con más fuerza que nunca. El día del Festival de Primavera llegó, y el pueblo estaba vestido de gala. Las calles estaban adornadas con flores coloridas, y los aromas de los platillos típicos llenaban el aire. La emoción y la expectativa eran palpables entre los habitantes. Natalia se encontraba en la plaza central, sintiendo el latido del corazón del pueblo. A pesar de la alegría del ambiente, la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. Había ensayado su nueva canción con Mateo y algunos amigos del pueblo, pero ahora, de pie frente al escenario, la realidad de lo que estaba a punto de hacer la abrumaba. ¿Sería suficiente? ¿Sería capaz de tocar la fibra de su gente? ¿Estás lista?, preguntó Mateo, acercándose a ella. No lo sé, Mateo. Hay tantas expectativas, respondió, apretando sus manos nerviosamente. Recuerda por qué lo haces. Esta es tu oportunidad de mostrarles quién eres. No se trata de lo que piensan, sino de lo que sientes, dijo él, con una sonrisa de aliento. Las palabras de Mateo resonaron en su corazón. Ella respiró hondo y asintió. Estaba lista para darlo todo. En el fondo, quería que su pueblo sintiera su autenticidad, su verdad. Cuando la presentadora anunció su nombre, Natalia sintió como si el tiempo se detuviera. Las luces del escenario la iluminaban intensamente, y por un momento, su mente se llenó de recuerdos de su infancia. Recordó sus días en el campo, sus sueños de grandeza, y cómo había luchado para llegar hasta allí. Mientras caminaba hacia el micrófono, la multitud la recibió con aplausos. Un mar de rostros conocidos la miraba, y en ellos encontró el apoyo que necesitaba. Miró a su alrededor y vio a la señora Elena, a Mateo, y a tantos otros que habían creído en ella desde el principio. Con una sonrisa, comenzó a tocar la guitarra. Las primeras notas de su canción resonaron en la plaza, y con cada acorde, la inseguridad se desvanecía. La música fluía de su corazón. Cantó sobre la esperanza, sobre el amor por su pueblo, y sobre el viaje que había realizado para encontrar su voz. La letra hablaba de las dificultades, pero también de la fuerza que había encontrado en sí misma. El sonido de su voz se elevó, llenando el aire con una emoción palpable. La gente se unió, algunos cantando junto a ella, otros simplemente dejándose llevar por la melodía. Era como si cada nota tejiera un hilo que unía a todos en la plaza. Natalia sintió lágrimas en sus ojos. Había llegado a casa. La conexión con su gente era más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado en la ciudad. En ese momento, comprendió que el verdadero éxito no se medía en fama o dinero, sino en la autenticidad de su arte y en las conexiones que forjaba con su música. Cuando la canción llegó a su fin, el aplauso resonó como un trueno. La multitud gritaba su nombre, y en ese instante, Natalia supo que había superado sus miedos. Había logrado mostrar quién era realmente y había tocado los corazones de las personas que más amaba.
Con la adrenalina aún corriendo por sus venas, se inclinó hacia la multitud, agradecida y emocionada. A medida que se retiraba del escenario, una ola de felicidad la envolvió. Había encontrado su voz, y esta vez, no tenía intención de dejarla ir. Sin embargo, mientras se mezclaba con la multitud, sintió una presencia familiar. Era Emilio, su antiguo manager, que había venido a ver su presentación. Ella lo observó con una mezcla de sorpresa y ansiedad. ¿Qué haría él allí? La última vez que se vieron, había sido una despedida amarga. No esperaba verte aquí, dijo Natalia, intentando mantener la calma. Vine a verte, Natalia. Tu presentación fue increíble, respondió Emilio, sinceramente impresionado. Ella se sintió confundida. ¿Por qué estaba él allí? Había esperado críticas, pero en cambio encontró admiración. Gracias, Emilio. Significa mucho que estés aquí, dijo, manteniendo la distancia. Sabes que creo en tu talento. Cuando dejaste la disquera, no pude dejar de pensar en lo que te perdiste. La gente necesita tu música auténtica, dijo él, su tono sincero. Natalia reflexionó sobre sus palabras. Aunque sus caminos se habían separado, parecía que Emilio había aprendido algo en el tiempo que pasaron alejados. Pero la desconfianza seguía presente en su corazón. No estoy interesada en lo que la industria quiere. Ahora sé que debo hacer música que me represente, y eso no incluye ser un producto comercial, afirmó con firmeza. Emilio la miró con respeto. Lo entiendo, Natalia. Solo espero que puedas encontrar un equilibrio. Hay un mundo allá afuera que quiere escucharte. No tienes que renunciar a tu autenticidad por éxito. Natalia sintió un destello de esperanza. Quizás había espacio para ambos mundos, un camino donde pudiera ser fiel a sí misma mientras alcanzaba su sueño. Gracias, Emilio. Me alegra que hayas venido. Significa más de lo que piensas, dijo, sintiendo que una puerta se abría entre ellos. Con la música vibrando aún en el aire, Natalia miró a su alrededor. La plaza estaba llena de risas y alegría, de recuerdos compartidos y nuevas oportunidades. Ella sabía que había mucho trabajo por hacer, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. La primavera había traído consigo un nuevo comienzo, y con su música en el corazón, estaba lista para seguir adelante, dispuesta a enfrentar lo que el futuro le deparara. Había encontrado su camino, y esta vez, no lo abandonaría. El Festival de Primavera había sido un éxito rotundo, y Natalia se sentía más viva que nunca. Después de su emotiva presentación, la gente del pueblo la rodeaba, celebrando su regreso y apoyando su decisión de ser auténtica. Las sonrisas de los rostros conocidos llenaban su corazón de calidez, pero también había una nueva responsabilidad en sus hombros. No podía defraudar a quienes habían creído en ella. Mientras ayudaba a limpiar después del festival, Natalia vio a Mateo acercarse. Sus ojos brillaban con orgullo. No puedo creer lo bien que te fue. Todos hablaban de tu presentación, dijo, abrazándola con fuerza. Fue increíble verte en el escenario, tan genuina. Gracias, Mateo. No sé si podría haberlo hecho sin tu apoyo, respondió Natalia, sonriendo. Mateo tomó un respiro profundo, como si estuviera a punto de decir algo importante. Natalia, he estado pensando, ¿por qué no llevamos tu música a otras partes? Podríamos hacer algunas presentaciones en pueblos cercanos. Hay gente que necesita escuchar tu historia. La idea la emocionó y la asustó al mismo tiempo. Había soñado con cantar para más personas, pero salir de su zona de confort nuevamente era aterrador. Eso suena increíble, pero no estoy segura de que esté lista para salir de la seguridad del pueblo, dijo, mordiéndose el labio. Recuerda lo que dijiste en el escenario, la música es para compartir. Tu historia es importante, y hay otros que necesitan escucharla, argumentó Mateo, su voz firme. Natalia se quedó en silencio, reflexionando. Sabía que tenía razón. La música era una forma de conexión, y no quería que su viaje se detuviera aquí. Con una determinación renovada, asintió. Tienes razón. Vamos a hacerlo. Quiero compartir mi música. Días después, comenzaron a organizar pequeñas presentaciones en pueblos vecinos. El primer lugar que visitaron fue un encantador pueblo llamado San Luis. Natalia y Mateo llegaron a la plaza principal, donde se celebraba una feria local. La energía en el aire era palpable. La gente reía y disfrutaba de la comida y la música, y Natalia sintió un cosquilleo de emoción. Cuando llegó el momento de su presentación, el escenario estaba adornado con luces brillantes y flores. Al ver a la multitud reunida, su corazón comenzó a latir más rápido. Aunque algunos rostros eran desconocidos, muchos otros eran familiares, incluidos varios amigos del pueblo. Mientras se preparaba para tocar, sintió el nerviosismo apoderarse de ella. Se preguntaba si los extraños apreciarían su música.
pero recordó las palabras de Mateo y su propia experiencia en el Festival de Primavera. La música era un lenguaje universal. Comenzó a tocar, y, al instante, el miedo se desvaneció. La voz de Natalia llenó el aire, y con cada acorde, su confianza creció. Cantó sobre la esperanza, el amor y la lucha por ser uno mismo. La multitud se unió, creando una atmósfera mágica. El canto se convirtió en un diálogo entre ella y su audiencia. Al finalizar, la ovación fue ensordecedora. La gente se acercó para felicitarla, algunos con lágrimas en los ojos, otros riendo de alegría. Natalia se sintió abrumada por la conexión que había creado. Había logrado tocar sus corazones, al igual que habían tocado el suyo. Entre la multitud, vio a una mujer mayor que la miraba con admiración. Cuando se acercó, la mujer la abrazó fuertemente. «Eres increíble, niña. Tienes un don que puede cambiar vidas», dijo, su voz temblorosa. Natalia sonrió, sintiendo que cada esfuerzo había valido la pena. La música había creado un lazo, y la gente podía sentir su verdad. Después de varios conciertos exitosos en diferentes pueblos, Natalia comenzó a ganar seguidores. La emoción del escenario se había convertido en parte de su vida, y con cada presentación, su mensaje se volvía más claro. Ella no solo estaba cantando para sí misma, estaba compartiendo su historia y ayudando a otros a encontrar su propia voz. Un día, mientras estaban en una de sus giras, Mateo la llevó a un pequeño café donde la gente del lugar se reunía. Al entrar, se sintió como si estuviera en casa. Las risas y el bullicio creaban un ambiente cálido y acogedor. «Natalia, tengo una sorpresa», dijo Mateo, sonriendo de oreja a oreja. «Hay un productor de música que quiere verte. Ha escuchado sobre tus presentaciones y está interesado en trabajar contigo». El corazón de Natalia se detuvo. La noticia era emocionante, pero también aterradora. Había luchado tanto por su autenticidad que no quería que la industria la cambiara nuevamente. «Mateo, no quiero perderme en el mundo de la música como antes. Quiero seguir siendo yo», dijo, con nerviosismo. «Lo sé, y yo también quiero eso. Pero piensa en la oportunidad de llegar a más personas. Si lo haces a tu manera, podrías tener un impacto aún mayor», respondió él, convencido. Natalia se sintió dividida. Sabía que las oportunidades no siempre se presentaban dos veces. Después de un tiempo de reflexión, asintió. «Está bien, lo haré. Pero mis condiciones son claras. Quiero ser parte activa de mi música y no ser convertida en un producto comercial». Mateo sonrió, aliviado. «Eso es lo que quiero oír. Eres la artista, y nadie puede quitarte eso». La reunión con el productor fue intensa, pero también prometedora. Mientras hablaban, Natalia expuso sus ideas y visiones. Para su sorpresa, el productor parecía estar de acuerdo con su enfoque. «Me gusta tu autenticidad, Natalia. Eso es lo que el público quiere hoy en día, conexión real. Estoy aquí para ayudarte a llevar tu voz a más personas sin comprometer tu esencia», dijo él, con una sonrisa. Al salir de la reunión, Natalia sentía que había dado un paso significativo en su viaje. Había encontrado un equilibrio entre su deseo de ser escuchada y su necesidad de ser fiel a sí misma. El viaje de Natalia apenas comenzaba, y con cada acorde, cada presentación y cada nuevo encuentro, ella se acercaba más a su sueño. Había aprendido que la música era más que un camino hacia la fama, era un vehículo para la esperanza y la conexión. Mientras miraba hacia el horizonte, con el sonido de su guitarra en su corazón, Natalia supo que no solo había encontrado su voz, sino que también había encontrado su lugar en el mundo. La historia de su vida seguía escribiéndose, y cada nota que tocaba era un nuevo capítulo lleno de promesas y posibilidades.